Vamos por favor a la palabra Santiago capítulo 1, a la altura del verso 18. Santiago capítulo 1, a la altura del verso 18. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Diga amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Gracias a Dios, tus palabras son benditas. Tome su lugar. Gloria a Dios. Dígale el tema al hermano que está a su lado. Dígale: nada está por encima de su palabra. Vamos, dígale a alguien: nada está por encima de su palabra. Qué bueno es Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Si bien es cierto, todo lo que estamos aquí, lo que nos rodean, han escuchado de alguna u otra manera la palabra del Señor, la palabra incorruptible. Han escuchado hablar de Dios, han escuchado hablar de su palabra. Otros la han estudiado, la han leído y así sucesivamente. Si bien es cierto, cuando voy a la Biblia, que es la palabra de Dios, es el manual que nosotros tenemos, como bien sabemos, cada objeto que nosotros compramos, utensilio del hogar, cada cosa que usted pueda comprar, ya sea nevera, estufa, algo que usted compre que necesita instrucción para que pueda funcionar bien, lleva un manual consigo para que usted pueda leerlo y así darle el uso adecuado y no dañar lo que ya usted compró. De manera que todo tiene un manual, todo tiene una manera de operar, todo tiene una forma o un modo operandi, pero necesariamente las personas tienen que ir, leer, estudiar el manual para que así puedan ser efectivos con lo que tienen. El manual de la iglesia es la palabra de Dios. El manual de cada creyente es la palabra viva. El manual de cada uno de nosotros es la palabra. Yo le llamo la ubicación, el location, yo le llamo donde Dios nos ubica. De manera que si nosotros queremos que Dios nos hable, debemos de abrir su palabra, debemos de abrir la escritura. ¿Por qué debemos de abrir la escritura? Porque la Biblia misma dice, Pablo hablándole a Timoteo, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil, ¿verdad?, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si bien es cierto, me di cuenta que la palabra del Señor es lo que la gente necesita en su corazón, para que la gente pueda tener un lugar, un oasis. Debe de indagar, debe de conocer la palabra de Dios, porque Dios se virtió en su palabra. Dios, de la manera que se expresó para que nosotros podamos tener acceso a Él, fue por medio de su palabra. De hecho, la palabra va en consonancia con la fe. Por eso la Biblia dice que la palabra o que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces me di cuenta que para nosotros poder agradar a Dios tenemos que tener fe, pero no podemos tener fe sin antes poder entender su palabra. Si no tenemos conocimiento de su palabra, no podemos tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo esto está relacionado: fe, palabra, palabra, fe. Si no tengo fe, no agrado a Dios. Entonces me di cuenta que hay gente que carecen de presencia porque no conocen la palabra y posteriormente no conocen al Dios de la palabra.
Y el que no conoce al Dios de la palabra está ausente de su creador. Por lo tanto, esa es la manera de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, a través de su palabra. Si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces estaremos ausentes del Creador. Precisamente hay gente que está de esta manera, ausente de Dios, ausente de su Creador, porque no conocen su palabra. Pero el que conoce su palabra está presente de su creador. De manera que la palabra tiene 6 niveles. Uno de los niveles de la palabra es el que acabo de mencionar, Pablo hablando. La palabra es inspirada. Número 1 está la palabra inspirada. Dios inspiró las escrituras a más de 40 hombres. La Biblia, yo sé que usted lo sabe, pero la Biblia fue escrita en un aproximado de 1500 años. 40 o más de 40 hombres escribieron la palabra. La palabra no hay choque en ella. La palabra no hay errores de inspiración, porque es el Espíritu mismo el que la inspiró. Dios mandó la palabra a los corazones para que la gente la pudiera escribir, para que la gente la pudiera, ¿verdad?, transmitir a otros. De manera que esto tiene que ver con inspiración. De hecho, hay un tipo de inspiración que tiene que ver con que Dios mandó a decir la palabra, pero esa palabra no tenía interrupción. Pero hay una palabra que Dios inspiró, es decir, me explico, Pablo dijo, digo yo, no Cristo, pero como quiera, lo que Pablo dijo fue introducido en el canon. Es decir, Pablo está sentado, se lo voy a ejemplificar. Pablo está sentado meditando en la palabra y Dios a Pablo le abrió el cerebro, le iluminó la palabra, y cuando Pablo es iluminado por la palabra, comienza a escribir de lo que ya Dios le había inspirado. Y por eso Pablo decía, digo yo, aunque lo que Pablo dijo estaba filtrado por la misma palabra. Entonces, este tipo de inspiración que no tiene interrupción es cuando Dios pone su sello. Fuera de mí no hay salvación, dice Jehová. He aquí te pongo 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Es decir, que esto no tiene interrupción. Aquí no es el hombre que está hablando. Estas no son meramente palabras de hombre, sino palabra de Dios. Pero también está el dabar. El otro nivel de la palabra, que es el segundo, es el dabar. El dabar es la palabra creadora. Por eso cuando usted abre la Biblia en el libro de Hebreos o carta a Hebreos, se va a dar cuenta que dice capítulo 11, es pues la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, porque por ella entendemos haber sido constituido el universo y que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta que por la palabra lo que existe fue traído, fue expuesto. Nada existía hasta que Dios habló. Esto tiene que ver con dabar, palabra creadora. Dios creó la materia, Dios creó la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios creó todo por el dicho de su boca. Que Dios usó su palabra. Dios usó la palabra incorruptible, la palabra que no puede volver a él vacía. Por esto es que esto tiene que ver con dabar. Precisamente esta palabra, no todos califican para aportar esta palabra. Esta palabra nadie la puede cargar. Es decir, porque la palabra creadora, por ejemplo, nadie puede crear algo que no existe. Dios creó todo lo que existe. Todo el que crea algo, crea encima de la materia. Es decir, que la palabra dabar tiene que utilizar la no materia, la inmateria para crear. Pero nosotros no podemos hacer uso del dabar porque somos hombres, porque somos mortales y porque sí. Este uso solo puede hacerlo Dios, porque Dios fue el que trajo de lo que no existe todo a la existencia. ¿Alguien está aquí? Por lo tanto, Dios mandó su dabar, la palabra creadora, para traer todo. Número 3, está la iluminación de su palabra. La iluminación de su palabra es muy importante, porque no es lo mismo ni igual conocer la palabra o tener la Biblia que la palabra misma sea revelada a nuestras vidas. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero Dios no le ilumina la palabra.
Por eso es que están chocando uno con otro. Por eso es que leen la palabra para contender, para discutir. Leen la palabra para persuadir de mala manera, porque no están iluminados. Señores, la palabra iluminación tiene que ver con luz. Cuando usted analiza esto, hay gente que tiene conocimiento pero están oscuros. Repito de nuevo, hay gente que tiene conocimiento pero están oscuros. Hay gente que se sabe en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero están oscuros todavía. ¿Por qué? Porque no han sido iluminados. Señores, para poder ser iluminado por la palabra de Dios, lo primero que hay que hacer es ser humilde. El que no es humilde no puede ser iluminado por la palabra. Dios mío, vamos que estoy calentando ya. Vamos que estoy calentando ya, gloria a Dios. Por eso es que la humildad, gloria a Dios, te acerca a la iluminación de la palabra. Y hay gente que va a la palabra con ego, va a la palabra, gloria a Dios, con resentimiento, y va a la palabra hasta con odio, porque no son iluminados y usan la palabra no para edificar a otros, sino para decirle al otro: yo tengo conocimiento, yo sí sé de Biblia, yo sí sé hebreo, yo sí sé arameo, yo sí sé esto y aquello. Entonces ellos van a la palabra porque ellos quieren mostrar a otro que ellos sí conocen escritura, pero entonces la iluminación no le es revelada. Porque este tipo de creyente, cuando va a la Biblia porque alguien le hizo algo y necesita buscar en la Biblia algo que se conecte a lo que alguien le hizo, para decir: míralo ahí, yo sabía, estaba ahí, gloria a Dios. Y por eso es que hay gente que se paran, gloria a Dios, en ciertos escenarios y comienzan a hablar de la palabra, pero destilan, lo que destilan de ello es odio. Se desahogan en el altar, estirando puya. Alguien tiene que alabar a Dios. El que es iluminado no tira puya. El que es iluminado no se desahoga en el altar. Se necesita que alguien sea iluminado por su palabra. Mire, mi hermano, hay que ir a la Biblia, porque tenemos nosotros que ser sanados nosotros, no para echarle nada a nadie en cara. ¿Quién tiene que alabar a Dios? Hay gente que dice: quisieron comer mi carne, caerán, mira a mi diestra, pero lo están diciendo no porque la palabra lo edificó. Desahogos. Quisieron comer mi carne. Ay, los Judas se matan. Ay, Dios mío. El que es iluminado entiende que Jesús no quería que Judas se ahorcara. Alguien tiene que alabar a Dios. Amor. Alguien tiene que saber que la palabra tiene que ser iluminada. La palabra. Dile a alguien: tienes que ser iluminado por la palabra de Dios. Ay. Yo tengo que decirle a alguien que el que no es iluminado aquí arriba no puede iluminar a los que están abajo. Por eso es que hay gente que están aquí, gloria a Dios, pero no están iluminando a los que están abajo. Pero señores, yo no puedo dar de lo que no tengo. Así que usted tiene que, aleluya, afilar bien su oído y saber a quién escucha. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Es tan serio todavía, porque hay gente que cuando habla es oscuridad, pero nadie puede iluminar a otro si no es iluminado él. Pero los que están iluminados, cuando hablan, edifican. Cuando hablan, hermano, le digo algo: hay gente que te corrige por la palabra, pero como quiera tú te quedas. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice, hay una gracia que lo abraza. Y usted dice: sí, yo estoy siendo corregido, pero como que tengo que quedarme. Ay, Dios mío. Y usted sabe que tiene que quedarse porque le está hablando a alguien que es iluminado. Y esto es demasiado amplio y no bastaría el tiempo para detallar este punto de la iluminación. Pero necesitamos ser iluminados por Dios. Vea los estados, abra los estados de su WhatsApp o vea las redes sociales. Todo es una puya, todo es esto, todo es allí. Fulano me hizo, fulano. Entonces hay gente, hermanos, que no entienden que la palabra no es para eso. La palabra no es para eso. La palabra es para ser edificados. La palabra es para crecer espiritualmente. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra es para perfección y para toda buena obra. Está otro nivel, que es el logo, que es la palabra escrita.
Ay, bendito. Señores, la palabra escrita, esto tiene que ver con el conocimiento neto, la palabra que nosotros podemos leer, cruda. Un libro que usted puede leer porque es que hay que leer, hay que estudiar, hay que obviamente, este es el logo. Pero también está el rema. El rema es la palabra espontánea que viene a ti. A veces usted no está preparado para predicar o para hablar algo de parte de Dios, pero Dios le trae el rema. Pero le voy a decir algo, el rema no es por desconocimiento. El rema no llega a ti por desconocimiento. No radica en que abre tu boca que yo la llenaré. No radica en esto, porque hay gente que entienden que cuando se paran aquí adelante Dios le va a dar algo a él. No, hay que estudiar y Dios te trae de lo que estudiaste. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, Él les recordará lo que yo le dije. Alguien tiene que alabar a Dios. Y entonces hay gente que dice, no, ¿de qué tú hablas? No, Dios me va a entregar algo. No, hay que estudiar primero. El rema es oportuno. El rema es el paréntesis de Dios que llega a tu vida, pero hay que tener conocimiento previo. Entonces hay gente que por eso se le acaban las balas, porque se paran aquí confiando en que Dios le va a hablar, en que Dios va a llenar su boca, pero ellos lo que no saben es que Dios le llenará la boca de lo que ya ellos han estudiado. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender esto aquí. Pero por último, para ir, ¿verdad?, desarrollando un poco más esto, está la revelación. Diga conmigo, la palabra viene por revelación. Vamos, diga, la palabra viene por revelación. Y esto es un poco chocante para algunos que no entienden la revelación de Dios. Pedro habló de la multiforme gracia de Dios. Hay palabras reveladas que Dios te dará a ti que no me dará a mí. Hay cosas que Dios te dirá a ti que no me dirá a mí. Entonces, ¿cuál es el detalle del que no entiende la revelación de la palabra de Dios? Que va a cuestionar la manera en cómo tú haces las cosas. Y te va a decir, pero ¿por qué tú lo haces de esta manera? ¿Pero por qué de aquella manera? ¿Sabe por qué? Porque la palabra es revelada. Lo que Dios te dice a ti no necesariamente tiene que decírmelo a mí. Gloria a Dios. A ti Dios te puede decir, levanta la mano derecha, pero a mí Dios me puede decir, levanta la mano izquierda, levanta un pie. Aleluya, es diferente manera, pero es Dios que está. Alguien tiene que entender esto aquí. Entonces hay gente que está cuestionando cómo tú haces las cosas, porque ya ellos tienen un patrón de cómo se deben de hacer. No estoy diciendo con esto que usted respete el modelo que existe. Estoy hablando en modo personal, que hay cosas que Dios le dirá a usted que no me dirá a mí. Por lo tanto, yo tengo que caminar por la revelación de la palabra que ya yo he recibido. Gloria a Dios. Entonces hay cosas que Dios me dirá a mí que no te dirá a ti. Yo no puedo cuestionar en la manera de cómo tú adoras. No puedo cuestionar la manera de cómo tú haces las cosas, porque yo no sé cuál fue la instrucción que Dios te dio. Entonces hay gente que dicen, ella no le está haciendo de la manera que es. Hermano, pero es que Dios a ella le dijo que lo hiciera de esa manera. Entonces esto es chocante para algunos. Esto choca para algunos, porque es que cuando Dios te da una palabra, hay que hacer lo que Dios te dice. Obvio que Dios no le falta el respeto a su palabra, porque la gente a veces quieren restregarle en la cara al otro. Fue Dios que me habló. No, Dios te habló, pero Dios está, aleluya, sometido a la ley que Él mismo plantó. Entonces, el hecho de que Dios te diga que haga algo por revelación no significa irrespetar a los que están. Ay, Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Ay, Dios mío, déjame seguir con esto porque hay cara seria aquí. Gloria a Dios. Hermanos, entonces Santiago comienza a explicar de la palabra de Dios, amados, y esto me sacude terrible. ¿Por qué? Porque Santiago le está hablando a los judíos, está hablando a una iglesia judaizante que se habían introducido en este conocimiento pagano. Ellos habían quitado de la palabra la esencia que ella tenía. Habían algunos que estaban ambivalentes en la palabra. Habían algunos que vivían la palabra por momentos, vivían la palabra
palabra por ocasiones. Por eso es que él dice que no seamos de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Típico, por ejemplo, ya estamos en enero, pasó diciembre. Entonces hay un tipo de creyente que son pusilánime, que no son estables. ¿Sabe por qué? Porque no se han asido de la palabra de verdad. Ellos en enero están en primicia, en febrero tú lo ves intenso, tú lo ves que gozan la palabra, danzan, brincan, hablan lengua, y ellos están sacudidos con la palabra. Pero aleluya, en marzo como que la intensidad va bajando. En julio ya tú lo ves que no vienen al culto, no vienen a las actividades, y en diciembre hay que jompearlo de nuevo. Alguien tiene que alabar a Dios. Y después vienen en enero, dice primicia, alguien tiene que alabar. No, hay un tipo de creyentes que en enero están prendidos, en febrero están prendidos, en marzo están prendidos el año completo. Están prendidos. Entonces hay gente que hay que jompearlo los domingos, los miércoles hay que jompearlo siempre. Hay gente que siempre hay que vivir tocándolo. No, mi hermano, hay momentos que usted tiene que decir: yo tengo que mantener la lámpara encendida, yo tengo que mantener el fuego en mi vida. Yo no puedo vivir de jompeamiento en jompeamiento. Yo tengo que hacer algo por mi vida. Y tú ves gente que tú lo ves y tú dices: pero oren por mí. Ok, oran por ti, te tocan, tú caes, recibe a Dios, eso está bien, gloria a Dios. Pero todos los días son inconstantes en todos sus caminos. Están aquí, celebran la palabra. No es aquí, esa gente no están aquí, esa gente están por ahí, gloria a Dios, están en otro lado. Pero yo conozco de gente que ellos toman los primeros asientos y tú lo ves brincando y dices: wow, se están gozando la palabra. Pero cuando salen vuelven a su vida normal. Ellos vuelven a su vida de lascivia, de pecado. No. Necesitamos un tipo de creyente que no se deje robar allá lo que recibió aquí. Que le diga al malo: tú no vas a arrebatar la palabra que yo recibí. Me voy a mantener en los principios que yo. Ayasama, alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Bendito Dios. Entonces hay gente inconstantes porque no se han atado de la palabra, no se han amarrado de la palabra, no han puesto la palabra como coraza. Ahora, ¿por qué la palabra? ¿Por qué? Dile a alguien: ¿por qué la palabra? Vamos, diga: ¿por qué la palabra? ¿Con qué limpiar el joven sus caminos? Con guardar su palabra. No hay otro modo de limpiar el camino, con guardar su palabra. Hay que limpiar el camino, gloria a Dios. Hay que limpiar el camino guardando su palabra. ¿Por qué la palabra? Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Pero su palabra, dile a alguien: guarda su palabra. Vamos, a dígale a alguien: guarda tu palabra, guarda su palabra, gloria a Dios. Entonces Santiago se para y dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Pero cuando usted analiza, gloria a Dios, el verso 23, él dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se ve y cuando se va se olvida de él. Entonces no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. Todos escuchan la palabra, pero no todos hacen conforme a escucharon. Entonces la palabra no solo hay que oírla, hay que ponerla en práctica. Y alguien dijo: yo prefiero un texto bíblico con aplicación que 1000 textos sin aplicación. Yo necesito aplicar lo que escucho, no escuchar, sino aplicar. Entonces yo no puedo estar lleno de conocimiento y no hacer lo que ya yo he estudiado, he escuchado, lo que me han enseñado. Yo necesito ser hacedor de la palabra implantada. Yo necesito mantenerme en la palabra que ya Dios me dio.
Por eso es el texto muy famoso que dice: aquel que escuche mi palabra lo compararé a alguien que edificó, se lo sabe, sobre la arena. Vinieron vientos, golpearon la casa, pero la casa se cayó. Luego hubo uno que edificó sobre roca. Vinieron vientos, golpearon la casa y la casa no se cayó. Porque es que esa gente estaban fundamentados en la palabra. Y nada lo pudo mover porque estaban fundamentados en la palabra. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. El que desconoce la palabra de Dios habla con autoconmiseración. Se mira con pena, se mira con desprecio. Alguien tiene que entender esto aquí. Entonces, cuando usted desconoce la palabra de Dios, usted no conoce el valor que tiene en Dios. Usted piensa que usted es un vecino lejano. No, usted es hijo de Dios. Entonces hay gente que, como desconocen su palabra, cuando cometen un error, en vez de acercarse a Dios, se alejan porque no conocen su palabra. Pero el que conoce su palabra, Hebreos capítulo 4 verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces, en vez de alejarte, debes de acercarte a Dios. Esto no es licencia para pecar. Escúchame con atención. Esto no es licencia para pecar. Pero la Biblia dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Alguien tiene que entender esto aquí. Entonces, quien conoce su palabra no se deja mover fácilmente. Va a Dios. No, mira, hermano, hay gente que cuando va a la presencia, al desconocer la palabra, usted lo ve llorando en su presencia. Pero ellos no están llorando porque necesariamente Dios lo está tocando. Ellos van a la presencia y lloran, ay Dios mío, porque es que ellos se sienten con autoconmiseración y sienten que Dios lo va a despreciar por lo que hicieron. No saben que Dios lo quiere abrazar. Por eso es la parábola del buen padre y del hijo pródigo. Es una representación de Dios, sus hijos y el reino. Que aunque tú te descarrees, aunque tú vayas, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y te está diciendo: ven que te voy a vestir, ven que te voy a quitar esa ropa vieja, te voy a poner un anillo de realeza, te voy a poner una sandalia, y por si es poco, voy a tomar el becerro más gordo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Hay que venir a Dios con confianza. Están llorando: ay Señor, porque es que tú sabes que yo soy pecador. Ay Señor, es que tú sabes que yo esto, que yo aquello. Y van a Dios y comienzan a llorar. Entonces, no es llorar desde que vayas a la presencia, es llorar porque Dios te está tocando, porque fuiste con conocimiento de Él. Y tú dices: wow, yo pensaba que yo estaba santo, pero cuando me acerco a ti, tu santidad es demasiado para mí. Gloria a Dios. Usted ve tanta cosa poderosa en Dios que usted tiene que llorar porque usted pensaba que usted estaba bien. Pero usted, cuando se acercó a Dios, la santidad de Dios es demasiado. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Entonces usted comienza a ser compungido por lo que Dios está haciendo. Y ese es el tipo de creyente que tiene que ir a Dios. Por eso no todo el que llora manipula a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Y hay gente que entienden que por sus lágrimas Dios le va a responder. Es más, le digo algo: hay gente que cuando va a Dios lloran y entienden que porque lloraron ya están listos, ya recibieron lo de Dios. No, hermano, las lágrimas no mueven. Las lágrimas no mueven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nada está por encima de su palabra. Nada está por encima de su palabra. Si usted va a Dios tratando de llorar para que Dios le coja pena, Dios a ti no te va a coger pena. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Ay Dios mío, los estoy perdiendo a 2 o 3. Se lo voy a decir, dile a alguien: Dios no te va a coger pena. Vamos a decirle a alguien: Dios a ti no te va a coger pena. Así que ese lenguaje hay que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no me coge pena. Gloria a Dios. Porque es que tu situación no está por encima de la palabra. Lo que tú puedes vivir no está por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te responde? Cuando tú vas con la palabra. Pero el que conoce la palabra no se caracteriza por lo que está viviendo.
El que conoce la palabra, aunque esté viviendo dificultades, procesos, guerras, lo que esté viviendo, entiende lo que Pablo dijo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una realidad lo que estoy viviendo, pero yo conozco su palabra. Es una verdad lo que estoy viviendo, pero yo conozco su palabra. Una cosa es lo que el médico dice y otra es lo que dice Dios en su palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que viene no se compara con lo que estoy viviendo. Lo que viene no es igual a lo que yo voy a ver. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Entonces el que conoce su palabra, el lenguaje le cambia. El que conoce su palabra, la manera de cómo habla le cambia. Por eso hay gente que está turbado contigo, porque ellos saben que lo que te está pasando es para que vivas llorando. Ellos saben que lo que te está pasando no es para que tú estés aquí ahora, pero tú te revistes de la palabra de Dios y dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un excelente y eterno. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Peso de gloria. Lo que estoy viviendo hoy no se parece a lo que Dios ha determinado para mi vida. Y la gente te dice: ¿por qué tú no lloras? Es que Dios cambió mi lamento en baile. Hay gente que en vez de estar llorando están danzando en un solo pie. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que entender esto aquí, por favor. Alguien tiene que cambiar la manera de pensar. Dile a alguien: cambia la manera de pensar, porque Dios no te ve como tú te estás mirando. Tú ves que todo es imposible, que hay batalla, que hay esto, y Dios te dice: diga el débil, fuerte soy. Yo no tengo fuerza, y Dios te dice: yo multiplico la fuerza del que no tiene. El que no tiene. Alguien tiene que cambiar su manera de pensar. Alguien tiene que verse como Dios lo está viendo. Cambia la manera. Ay, mire. Hay gente que la manera en la que ellos hablan es en un lenguaje despectivo y a veces todo pequeño. Ellos ponen todo pequeñito. Escucha de qué manera. Ellos dicen: la hermanita, la casita, el trabajito, los 1000 pesitos, y todo lo que hablan es pequeñito. Ay, Dios mío. Pero dígale a alguien: si Dios es grande, Dios hace cosas grandes. Alguien tiene que alabar a Dios. Si Dios es grande, por eso Job dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. No, será muy grande. Alguien diga: hay que cambiar la manera de pensar. Mi presente no es mi final. Lo que estoy viviendo ahora no se compara. Dile a alguien: tienes que conocer su palabra. Vamos, dile a alguien: tiene que conocer su palabra. El que conoce su palabra vive mejor. En vez de llorar, lávate la cara. Mire mi hermano, yo le voy a decir algo. Hay gente que tiene que dejarle de llorar al enemigo, sacudirse el polvo, decirle: yo no lloro más por esta situación, yo me levanto. Alguien tiene que alabar a Dios. Usted no es piñata de Satanás. Usted no es piñata de los demonios. Alguien, ¡hey, Sama! Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que sacudirse el polvo y decir: yo estoy derribado, pero no estoy destruido. Cuando ellos me empujaron con violencia, la mano de Jehová me agarró y me dijo: el suelo no es tu destino. El suelo no es tu destino. Dígale a alguien: danza con júbilo, danza con júbilo. Hay gente que va a brincar en un solo pie. Hay gente que va a decir hoy: lo que otro hace con 2 pies, yo lo hago con 1. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que otro hace con 2 manos, yo lo hago con 1. Pero no me voy a quedar aquí. Yo me voy a levantar, porque mi Dios es grande y hará cosas grandes. Y yo estoy declarando que Dios hará algo grande con tu casa.
camina con tu familia. Dios hará algo grande con tus hijos. Dios hará. Alguien tiene que levantar la mano aquí. Dios hará algo grande. Dios hará algo grande. Yo voy a caminar en la palabra que Dios me dio. Yo voy a caminar conforme a su palabra. Mi alma adora a Dios. Aquí yo siento gracia de Dios. Siento que mi corazón está ardiendo por la palabra. Alguien tiene que decir: yo voy a caminar. Voy a dejar de estar viéndome, gloria a Dios, con autocomiseración. No que esto, no que aquello. Ay, líder, ay esto. Y siempre tienen un ay en su boca. Pero Dios está buscando el tipo de creyente que, aunque estén pasando un desierto, digan: aunque no haya vaca en los corrales, aunque en la vid no haya higos, con todo y eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Con zapatos yo adoro, sin zapatillas yo adoro, con hambre yo adoro. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay gente que va a decir como Pablo: yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez. Me voy a gozar por la palabra. Alguien diga: me voy a gozar por la palabra. Vamos, diga: me voy a gozar por la palabra. El que conoce la palabra, escuche, estoy aterrizando esto ya. El que conoce su palabra no quiere ser primero. Melvin, el que conoce su palabra no quiere ser primero. Porque es que la Biblia dice que la gloria postrera. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Entonces hay personas que quieren ser primeros. Yo quiero ser primero. Yo necesito estar ahí, porque si no, no adoro. Si no, no me gozo. Si no estoy ahí. Entonces Dios le está diciendo: deja de estar pensando en ser primero. Es que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Así que dígale a alguien: yo no quiero ser primero, yo quiero ser postrero. Alguien tiene que alabar. Alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay que desechar, según Santiago, toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Hay que recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero hay que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor de ella. Mire, hermano, Santiago está hablando de un estilo de vida implantado por la palabra. Porque de la manera que nos salvamos es si hacemos la palabra, vivimos conforme a la palabra, y eso salva nuestra alma. Entonces el que estudia, conoce su palabra, tiene un estilo de vida por la palabra. Vive conforme a la palabra, habla conforme a la palabra, se maneja conforme a la palabra. Entonces lo que Santiago está diciendo es que con la palabra del Señor nosotros podemos vivir, pero esa vivencia nos conducirá a la salvación. Dígale a alguien: hay que conocer su palabra. Ahora dígale: nada está por encima de su palabra. Vamos, dígale: nada está por encima de su palabra. ¿Por qué nada está por encima de su palabra? Porque yo no puedo poner mi experiencia de vida por encima de la palabra. Yo no puedo poner lo que a mí me pasó por encima de su palabra. Y hay personas, y yo no estoy en contra de cierto testimonio, pero lastimosamente hay personas que todo lo de ello es testimonio de su vivencia personales. Y muchas veces lo que tú vives, otro no lo vivió. Y se metió una ola, pero ya eso está desapareciendo, donde las personas solo querían hablar, lo voy a decir, de brujería. Solo querían hablar de que fulano. Y a veces, hermanos, la gente, todo lo que buscaba era testimonio de fulano. Es brujo, es esto, es aquello. Y la gente, sin darse cuenta, estaba dejando la palabra de Dios y se estaban fundamentando en estos testimonios. Gloria a Dios. Pero yo bendigo a la gente que, a pesar de lo que vivió, no pone lo que vivió por encima de la palabra. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, porque la palabra está por encima de mi experiencia personal, está por encima de lo que yo viví. No podemos sustituir la palabra de Dios porque yo era esto, porque yo era aquello. Ok, hay momentos que Dios te va a permitir decir de donde Él te sacó para edificación de algunos, pero no podemos poner eso por encima de su palabra.
Se me están yendo la gente aquí. Se me están yendo la gente aquí. Gloria a Dios. Entonces la palabra está por encima de todo. Dios, su palabra está por encima de mí. Entonces, ¿cómo Dios responde a mi vida? Cuando voy a Él por la palabra. ¿Cómo yo puedo recibir de Dios algo cuando voy a Dios por la palabra? Aquí voy terminando. La mujer del flujo de sangre usó el conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice en Malaquías, Él traerá salvación en sus alas. Jesús no tenía alas. Esto tenía que ver con sí, tenía que ver con borde. Esta es la interpretación. Ella conocía la palabra y por eso dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. En su casa, ella meditó en la palabra y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. El centurión también usó el conocimiento de la palabra. Le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Tú no tienes que ir a mi casa. Entonces, ¿cómo Jesús respondía a la gente cuando usaban el conocimiento de la palabra? Oran, no reciben porque piden para gastar en vuestro deleite. Entonces, hay que conocer su palabra para no cometer errores aquí. Pero también el ciego Bartimeo usó el conocimiento de la palabra. ¿Usó qué? El conocimiento de la palabra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego, pero tenía conocimiento de su palabra. Pero también la mujer sirofenicia, aquí cierro, usó el conocimiento de la palabra. ¿Cómo así, predicador? Era de Ciro, una mujer sirofenicia, no era del pueblo, iba donde Jesús. Y como Jesús sabe que nada está por encima de su palabra, ella le dice, maestro, yo necesito un milagro. Y él le dice, no puedo darle las comidas o el pan de los hijos a los perrillos, porque realmente la Biblia dice que a lo suyo vino. Suyo, verdad, tiene que ver con misión, tiene que ver con trabajo, y los suyos no les recibieron. Es decir, que Jesús vino a los judíos. Jesús primeramente vino a los judíos. Él le dice, es que no puedo dar el pan de los hijos. Y ella tomó la palabra y dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, mas a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Si quieres un milagro, usa la palabra. Si quieres que Dios te responda, usa la palabra. Ve a Dios por la palabra. ¿Por qué? Porque es de esa manera como vas a recibir tu milagro, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces el que conoce su palabra está firme en Dios, pero también puede del cielo traer cosas a la tierra cuando conoce su palabra. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. El que conoce su palabra entiende lo que la Biblia dice. Tú tienes la llave de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado. Entonces, cuando yo conozco la palabra, yo tengo autoridad para hablar de ella. Yo me empodero de esa palabra que yo conozco. Voy al cielo y el cielo me responde porque fui a Él con la palabra. No fui con ideología, fui por la palabra de Dios. Y Dios responde a su palabra. Y como Dios responde a su palabra, entonces yo puedo recibir la respuesta que necesito. Alguien tiene que levantar la mano aquí. Y yo estoy hablando con un tipo de creyente que le va a decir a Dios, yo tengo un familiar enfermo, pero tu palabra dice que Jesús cargó con el peso del pecado, con las enfermedades. Él se hizo enfermo para que yo esté sano. Alguien tiene que escucharme aquí hoy. Alguien tiene que tomar la palabra. Alguien tiene que tomar, dile a alguien, toma la palabra, toma la palabra, toma la palabra. No aceptes lo que está viviendo, rehúsate por la palabra y di, yo no puedo estar en esta condición porque ya Jesús me hizo libre. Alguien tiene que tomar la palabra en esta noche y decir, ahora con la palabra, yo le voy a decir a lo que ata mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien tiene que tomar la palabra y decir, mis hijos no serán delincuentes porque herencia de Dios son los hijos. Alguien tiene que tomar la palabra. Alguien tiene que tomar la palabra y decir, yo no voy a heredar la enfermedad que mi abuela tenía. Alguien tiene que tomar la palabra y decir, hay que heredar el poder porque somos herederos de Dios. Alguien tiene que tomar la palabra aquí. Dile a alguien, toma la palabra.
Vamos, dile a alguien, toma la palabra. Vamos, dile, toma la palabra y ahora ve a tu casa por la palabra. Satanás no le tiene miedo a lo que tú digas. Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Cuando alguien toma la palabra de Dios, cuando alguien agarra la palabra de Dios, Satanás le tiene miedo a alguien que conoce la palabra. Por eso alguien tiene que tomar la palabra y decirle: tú gobierna el mundo, pero no gobierna la iglesia. El mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero hay algo en el mundo que no está bajo su dominio: la iglesia del Señor. Alguien tiene que levantarse y decir: yo voy a vivir conforme a la palabra. Yo voy a vivir conforme a la palabra. Y no hay diablo, no hay demonio que a mí me haga saber lo contrario, porque yo tengo conocimiento de su palabra. Ponte de pies en esta hora. Ponte de pies, ponte de pies. A su nombre sea la gloria. Adoren conmigo, ponte de pies en esta hora. Esta es mi asignación para esta noche. Decirle a alguien que nada está por encima de la palabra. Y alguien hoy va a tomar la declaración de fe. Alguien hoy va a tomar la declaración de fe y va a decir: yo no solo escuché la palabra, yo no solo oí la palabra, yo voy a vivir conforme a la palabra. Yo soy lo que la Biblia dice que yo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Así que levanta tus manos. Un momento, levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, levanta tus manos. Alguien tiene que decir: mi casa y mi familia está bajo la palabra de Dios. Todo lo mío está bajo la palabra de Dios. Todo lo que estoy viviendo está bajo la palabra de Dios. Estoy bajo la palabra de Dios. Todo lo torcido se va a enderezar por la palabra de Dios. Lo que está seco va a reverdecer por la palabra de Dios. Lo que está muerto va a tomar vida por la palabra de... Alguien tiene que decir: su palabra no miente. Alguien tiene que decir: su palabra no miente. Su palabra no miente. Gloria a Dios. Alguien tiene que decir: yo necesito vivir mi palabra. Yo necesito vivir la palabra de Dios. Yo tengo que ver si es verdad lo que dice la palabra. Alguien tiene que comenzar a declarar por la palabra de Dios. Alguien tiene que comenzar a romper por la palabra de Dios. Alguien tiene que por la palabra romper todo lo que no es de Dios. Levanta tus manos y cierra los ojos ahí donde estás. Hoy comienza a hacer declaración. Y hay gente hoy que si están enfermos por la palabra serán sanos. Hay gente hoy que cualquier condición que tengan por la palabra se va a la depresión. Por la palabra se rompen las cadenas. Por la palabra los yugos se pudren. Por la palabra hoy tus hijos, ay, 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 van a venir a los pies de Cristo. Por la palabra todo lo que Satanás intentó destruir en tu familia, en tu matrimonio, por la palabra el Señor lo va a restaurar. Por la palabra lo que no es de Dios se va. Lo que no es de Dios. Alguien tiene que comenzar a alabar a Dios. Alguien tiene que declarar: yo necesito a 2 o 3 guerreros. Yo necesito a 2 o 3 guerreras que tomen la palabra con autoridad y comiencen a declarar por la palabra y digan: mi casa está bajo la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios moviéndose.